Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y les pido de antemano disculpas porque yo soy básicamente un académico, conozco muy poco de teoría de negocios, sin embargo conozco más o menos lo que es el ámbito del algodón y mi investigación está asociada también con las empresas textiles, básicamente en sistemas en la parte de enzimas para la producción de telas. Solamente paso rápidamente un poco la situación más actual del cultivo de algodón. Tenemos allí las principales zonas de cultivo de algodón y los diversos tipos de algodón que se cultivan en las zonas, como en la zona de Piura, los estradalos Pima, básicamente el híbrido Jacera, el IPA 59, el Cobal, en la Valleque del Cerro, Jacera, IPA, y en la zona central, el Jacera, IPA y Cobal. El áspero básicamente es el San Martín y algodones tipo Tamblis, que son de fibras largas, están también en la zona central, no en la zona norte. Con los datos, estos son datos del Ministerio de Agricultura, de la Oficina de Estadística, no he manejado. Estos se supone que son las siembras registradas por el Ministerio de Agricultura para los diversos tipos de algodón. Aparentemente habría un crecimiento hasta el 2012. El rendimiento de las diversas variedades de algodón, como se puede ver sobre todo en el Pima, la caída es notoria en los últimos años. Sin embargo, el Jacera, que es el único híbrido que se comercia en el país, está teniendo un incremento de rendimientos de forma sostenida. La producción de algodón, de acuerdo también al Ministerio de Agricultura, como se muestra, una caída en los últimos años, y según las proyecciones del Ministerio de Agricultura, de los cuales yo les tomo con bastante reserva, no creo que van a estar en ese orden, estamos por alrededor de las 120.000 toneladas anuales para el conjunto de algodones. Otra referencia importante que hay que tomar en cuenta muy seriamente es cómo está ocurriendo la importación de semillas para variedades y el híbrido Jacera. Como pueden ver, la importación de semillas ha ido cayendo seriamente el año pasado, y este año Bayer me dice ya no importa, no va a importar semilla, ha importado semilla, y el Jacera, la empresa que importa el Jacera, el único híbrido, ha reducido su importación en 70%. La razón es básicamente por la ley de moratoria que tiene riesgos muy grandes para los importadores por la posible presencia de semilla transgénica. Entonces la situación va a ser crítica en los siguientes años. Desde una visión externa al cultivo de algodón, los problemas que enfrenta están en tres niveles. En primer lugar, la cadena productiva. Desde mi punto de vista, repito, es una visión externa, pienso que la cadena productiva es en gran medida responsable del problema del cultivo y del área textil. Creo que necesita un sinceramiento, integración, asociatividad y un incremento en eficiencia. Y por otro lado, se está usando baja tecnología. El otro problema que influye es el mercado internacional. Hay una mayor oferta de algodón, y esa mayor oferta proviene principalmente de dos países, la China, que en el periodo 2002 a 2007 tuvo una explosión en la producción de algodón, con un incremento del 55% de su producción,
y la India en el mismo periodo una explosión de 125%. Estos dos países son los que en realidad hacen que el precio del algodón esté bajo. Y en la medida que estos países están usando, y el éxito se debe al algodón transgénico, en estos países no interesa el subsidio, porque sus costos son muy bajos y sus rendimientos son muy altos, ¿no? Entonces no hay subsidio en este momento en la India, y no estoy muy seguro en el caso de la China. Pero en la India positivamente sí, porque conozco el tema en particular. Y lo grave es que el Banco Mundial ya estaba anunciando este problema, como pueden ver en esta acotación que les digo, que hacía referencia a los hacedores de política de que los países productores de algodón de bajos ingresos, de los cuales podemos encontrar nosotros, deberían estar adoptando las variedades biotecnológicas, es decir, las variedades transgénicas. El otro problema que influye seriamente, como lo voy a mostrar al final de esta charla, es la moratoria de los organismos genéticamente modificados. Y nuevamente hago otra acotación también, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no?, en el cual está aquí la explicación de los precios, ¿no? La adopción a gran escala justamente de la India y de la China de la algodón transgénico. Esto es el principal problema. ¿Qué alternativas desde el punto de vista de tecnología pueden haber para mejora siempre y cuando hubiera inversión y este problema sea arreglado? Una agricultura de precisión, solo voy a poner un ejemplo adelante, en el lado del mejoramiento clásico, un mejoramiento asistido por marcadores moleculares, y el mejoramiento genómico, que es la nueva forma de hacer mejoramiento convencional. Y la tercera vía de mejora tecnológica es a nivel de la agricultura transgénica. Como un ejemplo, la agricultura de precisión significa manejar los campos teniendo la claridad de los requerimientos precisos en cada zona del cultivo de las necesidades, por ejemplo, de nitrógeno, de agua, etcétera, y aplicarlos en la cantidad precisa. Por supuesto, esto implica un manejo que es georreferenciado normalmente y con un sistema de cómputo y con un sistema de riego muy tecnificado. Como un ejemplo de esta aplicación de agricultura de precisión, solamente teniendo en cuenta el input de nitrógeno en campos, como ven aquí zonificado por la cantidad de nitrógeno que requiere cada sector de un campo, para un área de 400 hectáreas, o sea, no es pequeña, el rendimiento se tuvo un incremento de rendimiento de 322 kilos por hectárea, una reducción en la aplicación de nitrógeno en 35 kilos de nitrógeno por hectárea, y un pequeño incremento en la cantidad de agua, pero es un incremento no significativo. Por el lado de la producción de mejora genética de semillas con las nuevas tecnologías, que es básicamente el mejoramiento genómico, desafortunadamente, el único gosipio, la única especie de gosipio que está secuenciada hasta el momento es el gosipio Raimondi. No está aún secuenciada el gosipio barbadense ni el Sutton u otro tipo de. Entonces, el uso de esta herramienta, que es muy poderosa para hacer mejoramiento convencional, mucho más preciso, está bastante limitado para el caso del algodón. La tercera, entonces, a la cual me voy a referir en el tiempo que resta, es el lado de la agricultura transgénica. Aquí tienen la situación de Colombia desde que en el 2002 decidieron entrar a la agricultura biotecnológica en Colombia. Fueron dos cultivos, y este es el caso del algodón, y este es su crecimiento en el área de algodón dedicada, el área de algodón con cultivo transgénico, ¿no? A una tasa de 82% de adopción. Y lo importante para ellos es
es que una vez que deciden cultivar el algodón transgénico, básicamente el algodón resistente a insectos, dan un salto al rendimiento, ¿no? Un salto al rendimiento, como pueden ver aquí, habiendo mejorado su rendimiento en 25%, que es más o menos lo que se está encontrando en varias otras partes del mundo. Varios otros países, entre ellos, por ejemplo, Paraguay, hace 2 años decidió, por política también, cambiar su tecnología de algodón a algodón transgénico. Y ellos esperan para el 2016 tener 240.000 hectáreas de algodón transgénico. El tercer caso, que lo voy a mencionar porque se conozco más directamente, es el caso de la India. Este es mi amigo, el señor Rani Chandran, que es un agricultor de la región de Tamil Nadu, en la India, son sus campos, y la visión directa del cambio que sintieron desde el 2002 cuando empezaron a cultivar el algodón transgénico es muy notorio, ¿no? Muy notorio, y ellos están sumamente felices. En la India, las regiones principales de cultivo son estas, la más importante es Maharashtra y la segunda es el Gujarat. Y para que tengan conocimiento, hay más de 35 corporaciones productoras de semilla hindúes. Son los indios los que están, solamente una internacional con capital indio, que es la Hayco, que es un capital de Monsanto con capitales indios. Todo el resto son compañías indias. Y ellos generan sus propias variedades transgénicas para cada una de las regiones, ¿no? Y eso es en gran medida el éxito que tiene la India en la producción de algodón. Y esto es importante que vean cómo ha sido la tasa de adopción desde que iniciaron en el 2002. Generalmente ellos, como pueden observar, más o menos fueron 2 años a una tasa de 10% y luego tuvieron una explosión en la adopción hasta llegar a casi el 85% de sus campos cultivados. Y en el último periodo, los últimos años, con algodones que tienen más de una resistencia, una característica. Importante para ahorrar tiempo es mencionar cómo han sido los resultados, ¿no? para la India. Han tenido en promedio en el periodo 2002 a 2008 un incremento en rendimiento del 24%, un incremento en la rentabilidad de sus campos del 50%, y muy importante, un incremento en su estándar de vida del 18%. En la última revisión, en la última información disponible, que es de 2003, para el periodo 2009 al 2011, esa mejora en el estándar de vida ha subido a 23.3%, ¿no? Entonces, ustedes pueden irse dando cuenta, teniendo explicaciones de lo que está pasando en el mundo y cómo en realidad el problema lo tenemos nosotros. El problema no está, la solución está aquí dentro, ¿no? Una cosa importante también que se ha visto no solamente en la India, en la China, en Estados Unidos, es un fenómeno que se conoce como el efecto halo, que tienen este ejemplo es para el caso de algodón, pero se ha visto en otros cultivos también, los algodones resistentes a insectos, lo que se llaman algodones BT. Y es que un campo de cultivo BT protege a campos vecinos, tanto de algodón como de otros cultivos, porque favorece, y esto es bien importante porque si recuerdan todo el periodo previo a la moratoria, se hablaba de que estas plantas transgénicas iban a matar a las mariquitas, a las arañitas, a las crisopas, y es todo lo contrario, más bien incentiva el crecimiento, y estos son controladores biológicos de otras plagas, particularmente de áfidos. Entonces, el campo transgénico protege y favorece el uso de sistemas integrados, de control integrado de insectos. Este es para el caso de China, también similar es el caso
de la India, Estados Unidos, etc. Bien, en esta última parte, lo que voy a presentar son simulaciones hechas en base a dos variedades en las cuales yo pude conseguir la estructura de costos desagregada ítem por ítem, porque es importante para hacer una simulación tener todas y poder luego ver los cambios que se tienen cuando se tiene una variedad de té. Entonces, para el caso de algodón del cerro, en comparación con su isolínea transgénica resistente a insectos para la región del Lambayeque, la rentabilidad del no transgénica es de 23.56, pero para el caso de la transgénica, asumiendo que se obtiene un rendimiento de 10%, 20%, 25%, las rentabilidades aumentan a su nivel. Los supuestos es que el precio de la semilla es 100% más alto, lo cual es una exageración, porque lo que se encontraba es que la semilla, lo máximo que ha aumentado al inicio, no siempre, es de 20%. Luego baja el precio de la semilla. Pero yo he puesto una exageración 100% más cara. Y el costo de pesticidas se reduce 60%. Y eso es más o menos un promedio, porque en varias regiones de la India, de la China, la reducción llega al 80% de pesticidas, ¿no? Con esos datos tienen eso. La pregunta es, ¿pero qué pasa cuando las condiciones ambientales no favorecen al cultivo, no importa si es transgénico o no transgénico? En esta otra tenemos el mismo caso, pero ya haciendo ese análisis, ¿no? Asumiendo un mal año en el cual no se obtiene ningún incremento en el rendimiento, 0%, aún allí la variedad transgénica es más rentable que la variedad no transgénica, 17%. Y si tuviéramos un pésimo año, es decir, que los rendimientos cayesen en 5%, la variedad transgénica no perdería rentabilidad, pero la convencional, la no transgénica, sí caería fuertemente en su rentabilidad, ¿no? Eso para que tengan en cuenta la fortaleza que tiene este tipo de cultivo y la explicación de por qué la adopción en el mundo es tan grande, y de ahí todo el problema que tenemos radica en eso básicamente, no hay otra cosa. Y este es el mismo estudio de simulación para el caso de Tangris en el linaje LNG 172 para Chincha. En el caso de Tangris la situación es más crítica que para los pimas, los extralargas, ¿no? En el caso de esta situación, también asumiendo que la semilla se incrementa en 100% el precio, el pesticida se reduce en 60%, y he incluido acá además el efecto del precio. En el último caso es un rendimiento de 25%, pero con un precio más bajo, 30% solamente, ¿no? Para que vean que en realidad el precio de la semilla no es un factor importante en la rentabilidad del cultivo transgénico, como se ha dicho frecuentemente, ¿no? Entonces, si uno analiza esto, puede ver la diferencia. Asumiendo solamente un incremento de rendimiento de 10%, la rentabilidad aumenta, ¿no?, tremendamente, y con un incremento de 25%, que es lo normal que se obtiene en los cultivos de algodón transgénico resistente a insectos, 7 veces. 7 veces. Bien, entonces ahí están un poco las explicaciones, y en realidad lo que se debería hacer en el país. Este último gráfico que quiero presentarles es este es el último gráfico, asumiendo que en el año 2009, como el resto de países lo hicieron antes,
nosotros hubiésemos adoptado la agricultura transgénica. Aquí tenemos la proyección del área cultivada con transgénico y lo verde sería el valor obtenido. En los primeros 4 años asumiendo una adopción tibia de 10% y luego una adopción media de 40%. ¿Sí? Como pueden ver aquí. Y los supuestos son precio de algodón en rama de 120 soles por quintal, rendimiento de 105 quintales por hectárea, que es poco bajo para lo que se puede obtener con transgénicos, y considerando que tenemos un potencial de 100, o sea, un área potencial de más de 1000 hectáreas, hay que recordar que hace 40, 60, 50 años llegamos a sembrar 240.000 hectáreas en el país, ¿no? O sea, tenemos como área potencial bastante grande. Entonces, haciendo esto, pueden ver, solamente para llamar la atención, lo equivocado que estuvieron los políticos y un grupo de gente que no tiene que ver nada con el campo, con el agro, que en esos 10 años, que teóricamente va a durar la moratoria, los agricultores van a dejar de ganar más de 3.700 millones de soles, asumiendo estas condiciones son bajas. Hacemos reales, esa cantidad es mayor. Y si consideramos la industria textil asociada, lo que se deja de ganar, se dejaría de ganar es muchísimo más. Entonces, mis últimas palabras, y disculpen mi atrevimiento a hablar de especialistas en área textil, es que en este momento el problema no es el dumping, el problema no son los subsidios, el problema está acá. ¿Sí? Y hay 2 alternativas para este problema. O se deja de sembrar algodón y se importa, o se cambia, se hace todo por cambiar y mejorar la tecnología y entrar al algodón transgénico, porque no hay otra alternativa. ¿Sí? No hay otra alternativa para la agricultura del país. Ese es un cohete y ese es el nombre con un ataque de plagas. Muchas gracias.